Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a la amable audiencia de 1520. Damos la gloria al nombre de Jesús. Eh, Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6. Corrijo. Ese es el dial en frecuencia modulada. Una emisora amiga, no tenemos muchas emisoras amigas, pero gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano John Jairo Gámez se encuentra en la parte técnica y tu hermano en Cristo Jesús, Blas Pesotti, te saluda en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Vamos a la escritura, al pasaje de la Biblia que nos compete en esta mañana, continuando con el estudio de Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso, hoy la sexta versión, el sexto capítulo de este tema. Quiero que leamos juntos o usted me escucha. Gloria al nombre del Señor. 12 versículos corridos desde el versículo 23 hasta el versículo 34 del capítulo 19 del libro de Hechos. Quiero leer con la bendición del Padre, de Jesucristo de Nazaret, nuestro dulce y precioso Redentor, y del dulce y maravilloso Espíritu Santo. Dice la palabra: hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también, corrijo, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Dios bendiga su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en tus manos coloco este mensaje, Señor. Tú que inspiraste a los que escribieron en esta Biblia, te pido que me inspires, que me ayudes a mí y dispongas el corazón de aquellos que están escuchando, aún de los hermanos y siervos en cualquier lugar que se encuentren. Padre, en tus manos coloco, Dios, en el nombre de Cristo, este programa.
de enseñanza bíblica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, hoy es el título de la enseñanza del programa presente de hoy es Pablo en Éfeso, sexta parte. Pues yo quisiera hoy que voy a abordar, gloria al nombre de Jesús, en la forma como hemos dividido o que he dividido este estudio del capítulo 19 de Hechos. Voy a abordar, voy a enseñar sobre el noveno adversario. En la emisión, en el programa inmediatamente anterior, traté sobre el séptimo y el octavo adversario que tuvo que Pablo y sus colegas misioneros afrontar en esta ciudad de Éfeso. Aquí donde el apóstol duró en este viaje misionero y evangelístico llamado el tercer viaje, aproximadamente 3 años. Él le tocó enfrentar muchas vicisitudes, muchos obstáculos, presiones, eh, persecuciones, sufrimientos, y lo hemos llamado a cada uno de ellos adversarios. Hoy es el noveno, pero quisiera, amado hermano, antes de tratar propiamente el tema del noveno adversario, que quiero advertirle a usted que está incluido en los versículos 29, 30, 31 y 32. Perdón, 28, 29, 30 y 31. En esos 4 versículos únicamente está incluido el noveno adversario, que es el tema de hoy. Pero ¿por qué leí varios versículos, 12 versículos? Porque leí el contexto anterior, el versículo 23 al 27, que lo tratamos en el programa anterior. ¿Por qué? Porque quiero hacer una introducción a este noveno adversario que hoy vamos a tratar, que es el motín, el alboroto, ¿cómo decirle? El disturbio que hubo en la ciudad de Éfeso. Ese es el título del noveno adversario. Pero quiero tratar a manera de introducción de este noveno adversario, hacer una reflexión sobre el contexto anterior del séptimo y octavo adversario, para poder entrar en materia y entender bien el alboroto, el motín que vamos a estudiar hoy. Pues recuerde, amado, que vimos los dos adversarios estos, el séptimo y el octavo, antes. ¿Y cuáles son esos dos adversarios? Recuerde, el séptimo es Demetrio y el grupo de plateros, del cual él era el líder era Demetrio, del grupo de plateros. Y el octavo era el celo religioso, el fanatismo religioso de la multitud. Entonces, a manera de meditación, de reflexión de este contexto anterior, eh, quiero decir que muchas veces hay un dicho, hay un aforismo popular, el cual dice que muchas veces las cosas no son tan mal dichas como mal interpretadas. ¿Por qué traigo a colación este aforismo? Para ilustrar la reflexión del séptimo y octavo adversario, el grupo de plateros y el fanatismo religioso. Porque precisamente en ese pasaje, en esos 5 versos del 27, del 23 al 27, que traté ya en el programa anterior, tiene que ver ese aforismo, pero en un sentido inverso. Es decir, que en estos 5 versículos del capítulo 19 se demuestra
que las cosas que dijo Demetrio, el líder de los plateros, fueron mal dichas para que fueran mal interpretadas, tanto por los plateros como por la multitud del pueblo de Éfeso. Usted dirá, hermano, pero eso suena raro, ¿cómo así? Si usted escuchó el programa anterior y los que no lo han escuchado, le invito a que suba a la red y escuche y lo escuche, el séptimo y el octavo adversario, pues el tema de hoy no es ese, es el noveno. Entonces sabrán que Demetrio, el líder de los plateros, él era consciente de, en su astucia, en su maldad, porque el hombre era malo, era astuto, él era consciente que la reverencia por el templo de la diosa Diana y por la diosa misma, por el ídolo mismo, eran buenos motivos para incitar al pueblo de Éfeso a alborotarse. Él sabía eso. Él sabía que ese pueblo era religioso. Entonces, astutamente excitó los sentimientos religiosos de todos los oyentes, incluyendo los plateros y los obreros del mismo oficio que los escuchaban, hasta el punto que dice este verso 28 que acabé de leer. Cuando oyeron estas cosas, dice el verso 28, el pueblo que le oía, los plateros, los obreros, el pueblo en general, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y dice el verso 29 que la ciudad se llenó de confusión. Observe usted que él consiguió su propósito malvado, porque aunque él aparentaba ser religioso, tener celos religiosos, el verdadero motivo por el cual él eh, indispuso ante la multitud al apóstol Pablo y sus misioneros acompañantes fue su avaricia, su interés por las riquezas. Entonces podemos, a manera de conclusión de esta introducción, decir que Demetrio simuló ser un religioso, simuló celo religioso, como lo había hecho en el capítulo 16, y quiero leer ese pasaje, como lo hicieron los amos de una mujer adivina que estaba endemoniada, al cual Pablo le sacó el demonio, la libertó en Filipos, cuando él en el capítulo 16 estaba con Bernabé en Filipos, en Grecia, en el segundo viaje misionero. Leamos este pasaje. Allí pasó algo parecido. Aquí, en este capítulo 19, estoy recordándole que Demetrio fue un simulador, un fingidor. Él aparentó celo misionero, pero lo que tenía era avaricia por el dinero. Así pasó en aquella ocasión en Filipos. Leamos el pasaje en Grecia. Dice, pero viendo sus amos, ¿los amos de quién? De una mujer que era esclava de ellos, que adivinaba, estaba endemoniada por un espíritu de adivinación, poseída. Dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados y dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito, no nos es permitido recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjese que en aquella ocasión los amos de la mujer adivina aparentaron celo por la doctrina religiosa de Filipos, pero en realidad dice el pasaje que ellos se portaron así por avaricia, porque esta mujer que les daba ganancias por el demonio de adivinación quedó libre del demonio, entonces ya no servía para adivinar. Así pasó en este pasaje con
Demetrio. Demetrio simula ser muy religioso, muy fanático de la diosa Diana, pero en realidad era fanático, era del dios Mamón, de las riquezas. Ahora sí podemos entrar propiamente en el noveno adversario, el pasaje de hoy. Dice el verso 28, lea conmigo, por favor, que cuando oyeron estas cosas, ¿quiénes? Los plateros, los obreros del mismo oficio y todo el pueblo que estaba allí arremolinado, tal vez al aire libre. Y cuando Demetrio estaba disertando, dice que cuando oyeron lo que Demetrio decía en los versículos que ya comenté en la introducción, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Mire, observemos aquí, amados, que la paz de la ciudad en este momento, cuando es alterada, porque dice que la ciudad se llenó de confusión, pero es alterada no por un apóstol que predicaba el evangelio, como muchos de ellos querían hacer ver, que Pablo era un alborotador, sino por un artesano líder, Demetrio, que era un hombre avaro y que le importaba absolutamente el bienestar espiritual del pueblo, nada. Él aparentaba ser lo religioso, como ya he dicho anteriormente. Pero observe, amado, que exaltados, el pueblo se exaltó por las palabras de Demetrio. Todos los que le oían, se exaltaron, plateros, obreros y la gente en general del pueblo. Y se dirigieron, como dice el texto occidental, porque la Reina Valera 1960 no dice eso, dice nada más que ellos se llenaron de ira y gritaron, verso 28, estoy leyendo, grande es Diana de los Efesios, pero el verso 28 en el texto occidental añade hace un agregado, añade algo más y dice que ellos gritaron eso cuando salieron a la calle. Oiga eso, o sea, ellos corrían por las calles, según dice el texto occidental, Demetrio, los plateros, los obreros y todo el pueblo, gritando, grande Diana de los Efesios. Si este agregado que está en el texto occidental es verdadero y legítimo, entonces podemos, amado, imaginarnos, oiga eso, ese cuadro tan conmovedor, a Demetrio, a los plateros y al pueblo en general, corriendo por las calles, gritando, grande Diana de los Efesios, eh, buscando a sus aparentes enemigos, a Pablo y los misioneros acompañantes. Gloria al nombre del Señor. Y precisamente en el verso 34 de este capítulo, Lucas, el autor, dice que este motín, este alboroto, llevó a un estado de loco frenesí. O sea, fue algo increíble. Llegaron a un extremo de excitación tal que dice ese verso 34, repito, de este capítulo, que duraron gritando casi por 2 horas, amado. Imagínense eso, arengando la grandeza de la diosa Diana o la Artemisa griega. Era la misma, llamada Diana por los romanos, Artemisa por los griegos. Y sigue diciendo, escuche, en el verso 29, que después que la ciudad se llenó de confusión, continúa el verso diciendo, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Dice otra traducción bíblica, otra versión, que todos corrieron como un solo hombre y se apoderaron de los dos compañeros de viaje de Pablo, Gallo y Aristarco, hombres de Macedonia, y se los llevaron con ellos. ¿A dónde? Al teatro. Podemos comentar aquí que el resentimiento del orador, Demetrio, afectó o influyó poderosamente en los plateros. La ira se apoderó de todos los plateros y obreros. E incluso
invadió y contagió a mucho pueblo de Éfeso. Es decir, que cuando el alboroto, en este momento, escúcheme por favor, cuando el alboroto, la agitación, la conmoción aquí del pueblo eh, está extendida por toda la ciudad, usted puede imaginarse qué cantidad de gente va corriendo por las calles. Entonces, el lugar normal, como dicen los tratadistas, para albergar una multitud tan grande, el lugar natural en aquel tiempo, era el teatro de Éfeso, porque el teatro de Éfeso podía albergar multitudes. Quiero mencionar una nota arqueológica, por ejemplo. ¿Por qué digo con toda seguridad que ese teatro podía albergar multitudes? Porque se sabe que el teatro o el anfiteatro, como realmente se llamaba, de Éfeso, fue construido en la ladera occidental, o sea, en la falda izquierda del monte Pion, en la provincia de Asia proconsular. ¿Y por qué se sabe y lo dicen así los historiadores? Porque arqueólogos hicieron excavaciones en ese sitio y desenterraron restos del teatro, del antiguo teatro de Éfeso, con filas de asientos de mármol. Eso lo informan los arqueólogos. En cierto momento hicieron ese descubrimiento desenterrando restos del antiguo teatro de Éfeso y demostraron que ese teatro tenía capacidad para más o menos 25,000 personas. En aquel tiempo era inmenso, era inmenso. ¿Y para qué se usaba ese teatro? Se dice que era el lugar de encuentro de la asamblea o del concilio cívico o público de la provincia de Asia. Ahí se reunían 3 veces al mes los oficiales efesios. Ellos convocaban a la reunión y la presidían. Y allí pues se ventilaban cuestiones religiosas y públicas y políticas de la ciudad de Éfeso y de la provincia de Asia. ¿Quiénes eran los oficiales efesios que se dice que convocaban estas reuniones allí de la asamblea cívica de la provincia en ese teatro de Éfeso? Los llamados asiarcas o magistrados eran los líderes de esa asamblea pública que se reunía allí en el teatro de Éfeso. Ahora bien, óigame lo que le voy a decir. Tal vez usted se preguntará, hermano, pero si el objeto de la ira de esta multitud era Pablo y sus misioneros acompañantes, ¿por qué sacan a Gallo y Aristarco y se los traen tal vez arrastrados al teatro? Pues dicen los comentaristas que se supone que esta multitud enardecida, loca, cuando fueron a buscar a Pablo y a sus compañeros, no los encontraron. Y como pasó por allá en otro lugar, en, en Tesalónica, recuerde, en el capítulo 17, voy a leer, ahora le leo eso, en donde Dios guardó también a Pablo cuando una multitud de judíos lo estaba buscando para tal vez lincharlo. Aquí también lo buscaba la multitud para llevárselo para el teatro y tal vez juzgarlo y hasta matarlo. Pero dicen los exégetas que Dios los escondió, a lo mejor el Señor los escondió y no los encontraron. Por eso pudieron sacar a dos que estaban allí, que eran compañeros también de viaje de Pablo, Gallo y Aristarco. Ahora quiero leer este capítulo 17 en Tesalónica, en este tercer viaje misionero, cuando Pablo está con Silas, el verso 5 al 8, cuando pasó algo similar, Dios escondió al apóstol de una turba embravecida. Escuche, entonces los judíos que no creían
En Tesalónica ocurre lo que estoy leyendo. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, como aquí, que había una multitud, y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos otros hermanos. Acá no trajeron a Gallo y Aristarco, sino a Jasón y a algunos otros hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contradicen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades oyendo estas cosas. Hermano, así se debe estudiar la escritura, comparando un pasaje con otro, y encontramos matemáticamente exacto esta comparación. Dios en varias ocasiones actuó con Pablo así, lo escondía, así como Dios escondió a Moisés, ¿se acuerdan? Y no lo encontraron. Lo, lo metió una mujer en un carrizal y estaba a la deriva por el río Nilo. Así pasó con Pablo en varias ocasiones. Aquí tenemos una de esas ocasiones cuando Dios lo esconde. Pero ¿quiénes pagan? Permítame el término castizo. ¿Quiénes pagan el pato? Aristarco y Gallo. Ahora, a propósito de Pablo, de lo que estoy hablando, eh, usted puede darse cuenta lo exacto, lo vivido, lo detallado que es este relato del alboroto en Éfeso, de este capítulo 18. Afirman los estudiosos que es muy probable que lo detallado de este pasaje y exacto se deba a que Gallo y Aristarco fueron compañeros de Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, y seguramente ellos, uno de ellos dos o ambos, le contaron los pasajes exactamente que vivieron en aquella ocasión a Lucas. Gloria a Dios. Y sigamos el estudio. Verso 29 termina diciendo que después que la ciudad, o sigue diciendo, verso 29, que después que la ciudad se alborotó, a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Vale decir, amado, que las masas, la plebe, la multitud, se precipitó hacia el teatro con mire lo irónico de lo que le voy a decir, se lanzaron al teatro con el fin de tratar la cuestión, el motivo del alboroto, sin saber cuál era la cuestión que habían de tratar. Así como lo oye, una aparente contradicción. Se lanzan al teatro con Gallo y Aristarco arrastrándolos para juzgarlos y acusarlos allá, con el fin de tratar la cuestión que los arremolinaba y presentar cargos contra los siervos del Señor, y entre ellos Pablo, que no estaba presente, sin saber siquiera cuál era la cuestión que iban a tratar. Usted dirá, hermano, desenrólleme esa madeja. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que ellos pretendían tratar una cuestión que ni siquiera sabían cuál era. Bueno, vamos a la palabra, hermano, vamos a la palabra. Gloria al Señor. Mire el verso 29 al comienzo, lo que dice, del capítulo 19, de hecho. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Ahora vaya conmigo al verso 32, a la segunda parte del verso, del versículo 32. Dice Lucas que la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Para hacer más claridad en esa parte de ese versículo, leamos lo que dice otra versión bíblica. Dice que la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. La mayoría de la multitud no sabía ni siquiera por qué estaba ahí. Lo dice Lucas.
El escritor sagrado, hermano, lo dice, que la multitud se lanzó al teatro con Gallo y Aristarco para tratar la cuestión sin saber siquiera qué cuestión iban a tratar. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿quiénes eran Gallo y Aristarco? ¿Quiénes eran estos dos personajes? Bueno, Gallo, lo que le puedo decir, amado, es lo que dice la Biblia, porque hay muchas cosas que no dicen, ni de Gallo ni de Aristarco. Por ejemplo, le puedo decir que Gallo era un nombre romano y Aristarco era un nombre griego. Primero, eh, sobre el autor del libro de Hechos, él solamente dice en el verso 29 que estos dos personajes cristianos, compañeros de Pablo, fueron arrebatados por la multitud y eran macedonios, dice el verso 29, compañeros de Pablo. Eso es lo único que dice Lucas, el autor del libro. Amén. Es decir, que Lucas no da información, hermano, en la Biblia acerca de cuándo, perdón, cuándo estos dos siervos de Dios, Gallo y Aristarco, habían acompañado al apóstol. ¿Cuándo? En su estadía allí en Éfeso. Ni cuánto tiempo habían estado allí en Éfeso. No lo dice. Lo que sabemos sobre Aristarco son unos pocos datos que da la Biblia. Por ejemplo, que él formó su hogar en Tesalónica y después acompañó a Pablo a Troas en este tercer viaje misionero. Lo dice Hechos 24, cuando afirma Lucas que le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Fíjese que ahí menciona a Aristarco y un gallo, que dice aquí que este gallo era de Derbe. Amén. Escuche bien. Ahora bien, ¿qué otro dato da la Biblia sobre Aristarco? Bueno, que también fue compañero de Pablo en su viaje a Roma, cuando Pablo fue tomado preso y fue trasladado por las autoridades romanas a Roma para ser juzgado por el emperador Nerón. Dice Hechos 27:2. El autor del libro de los Hechos dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y Pablo dice que iba con Lucas, el autor del libro, dice, además, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco estaba ahí. Aristarco también acompañó a Pablo a Roma, pero hay dos citas más, por ejemplo, Filemón 24 y Colosenses 4:10 nos hablan eh, dos calificativos que Pablo le da a Aristarco. Lo llama su colaborador y lo llama prisionero en Cristo. Veamos, Filemón 24, Pablo hablando, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y Colosenses 4:10 dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Le he mencionado todas las citas que en la Biblia hablan de Aristarco. Es muy poco lo que se dice de él. Y sobre Gallo, hermano, me preguntará usted a mí. Bueno, sobre Gallo, ya le dije que ese nombre era romano, pero que también era un nombre muy común en la antigüedad, tan común que se menciona en tres pasajes. Hechos 24, si quiere anótalo, Romanos 16:23, primera de Corintios 1:14 y tercera de Juan 1. Allí se mencionan a Gallo. Parece que eran gallos diferentes, eran diferentes personas. Algunos dicen que uno o dos de ellos eran la misma persona. De todas maneras, Lucas, amado, afirma en Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo 19 que estamos estudiando, que este gallo que está con Aristarco y que es arrebatado por la multitud en Éfeso, vino de Macedonia, verso 29, confírmelo. Mientras que el gallo que acompañó a Pablo a Jerusalén, que menciona Hechos 24, residía en Derbe, no era la misma persona. Entonces podemos concluir ya
que a manera de suposición, hermano, de suposición, entiéndame, que tanto el Gallo como el Aristarco de este capítulo 19 de Hechos eran cristianos gentiles. Tal vez no eran judíos, pero eran cristianos. Por lo tanto, como la multitud los arrebata a ellos, los arrastra y los lleva al teatro, la multitud no atacó a los judíos, sino que atacó compatriotas gentiles. Ajá, pero ¿por qué los atacó, hermano? Explíqueme eso. Seguramente porque eran cristianos y como eran cristianos, eran predicadores que predicaban, permítame la repetición, contra la diosa Diana. Y además, como eran compañeros de Pablo, eran compañeros del principal enemigo de ellos, de Pablo. Entonces, por eso los arrastraron a ellos. Versículo 30 y 31. Sigamos leyendo. Gloria al nombre del Señor. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, fíjese, arrastran a Gallo y Aristarco y van camino al teatro. Pero dice que, perdón, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Figúrese usted, el apóstol Pablo quería enfrentarse a esa multitud, hermano, y ir al teatro. Por eso los discípulos no lo dejaron. Y sigue diciendo, el verso 31, también algunas de las autoridades de Asia, otra versión bíblica dice algunos magistrados. El griego, el original dice los asiarcas, que eran sus amigos o que sentían simpatía por Pablo, le enviaron un mensaje, un recado, y le rogaron diciéndole a Pablo que no se presentara en el teatro. ¿Por qué? Hermano, porque lo podían matar, lo podían linchar. Esto merece un estudio detallado. Entonces, comencemos por el principio del verso. Dice, verso 30, y queriendo Pablo salir al pueblo. Escúcheme, por favor. Esto ha dado a entender a los eruditos bíblicos que en un principio Pablo debió creer que era su deber como embajador de Cristo presentarse en el teatro, tal vez para presentar el evangelio a manera de autodefensa, porque a él lo acusaba la multitud y Demetrio, pero también tal vez para, como dicen los estudiosos, refutar, contradecir los cargos que seguramente haría Demetrio y la multitud contra los que habían capturado y arrebatado Gallo y Aristarco. Y también, quizás, tal vez, Pablo quería salir al pueblo porque también debió creer que si Dios quería que él, Pablo, ofrendara su vida y muriera, él estaba dispuesto a hacerlo. Con estos argumentos, dicen los estudiosos que Pablo debió proponer o manifestar su deseo de salir al pueblo. Pero hay algo muy interesante, hermano, aquí. Y es que hay cierto comentarista llamado John William McGarvey, un comentarista del libro de los Hechos del siglo XIX. Si usted lo consigue, gloria a Dios. Ese comentarista yo lo consulté. Y este comentarista dice que los propósitos y sentimientos, escuchen, que impulsaron al apóstol en esa ocasión, en Éfeso, a desear salir al pueblo y arriesgar su vida presentándose en el teatro ante esa multitud enardecida, pues dice ese comentarista que Pablo eh, hace alusión a ese motivo que él tuvo para desear hacer esto en aquella ocasión. Hace alusión en la carta a los Corintios, en 2 Corintios 1, verso 8 al 10, cuando Pablo dice, escúchenme, yo le voy a leer el pasaje, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, es decir, en Éfeso. Posiblemente este alboroto en Éfeso que estamos estudiando.
Pues sigue diciendo 2 Corintios 1:8 al 10. Pues que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nos podían linchar allí en el teatro, pero tuvimos en nosotros mismos, él habla en plural porque incluye a Gallo y Aristarco, supuestamente, eh, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que también nos librará de tan gran muerte. Sigamos. Verso 30. Cuando él desea salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Dice Hechos 19:30. Los hermanos, ¿por qué no le dejaron? Ahí, en Éfeso, los cristianos, porque ellos eran conscientes de la amenaza contra la vida de Pablo y trataron de evitar, es lo que da a entender la forma como Lucas habla, trataron de evitar al máximo de que él no se presentara ante la turba en el teatro. Tanto que dice un comentarista, se atreve a afirmar que debieron detener a Pablo hasta por la fuerza, tuvieron que emplear la fuerza, posiblemente, no lo dice el pasaje, lo supone cierto comentarista. Ahora, mire lo interesante que se pone el estudio. En el verso 31 añade Lucas que también algunas de las autoridades de Asia, algunos asiarcas que eran sus amigos, le enviaron un mensaje a Pablo, rogándole que no se presentara en el teatro. Mire, Lucas señala aquí en el texto sagrado que no fue fácil definitivamente disuadir a Pablo de ir al teatro, es decir, de convencerlo de que no fuera. No solamente por la forma como los discípulos debieron tratar de impedirlo, como estoy hablando, sino también por la referencia que este mismo versículo 31 hace al mensaje de algunos asiarcas a Pablo de rogarle que no se presentara al teatro. Eso da a entender de que el propósito de Pablo de salir al pueblo era firme, hermano, y que es muy posible lo que ciertos comentaristas afirman, que debieron usar la fuerza, porque él estaba decidido, hasta que tuvieron que opinar algunas autoridades del pueblo asiarcas, recomendarle que no fuera. Pero viene una pregunta interesante. ¿Fue el mensaje de las autoridades de Asia a Pablo producto de la soberanía de Dios o de la voluntad de los hombres? En otras palabras, se preguntan algunos que si este consejo que le mandaron los asiarcas de que a Pablo que no fuera al teatro fue algo que Dios le puso en el corazón a los asiarcas espontáneamente por su providencia, por su soberanía, o fue consecuencia del esfuerzo de los hermanos de Éfeso que buscaron ayuda con los asiarcas, las autoridades del pueblo, y le pidieron que hablaran al apóstol. No se sabe. Lo cierto es que el contexto bíblico parece indicar que en realidad fue obra soberana de Dios. ¿Cómo se puede confirmar eso? Que fue obra soberana de Dios, que no fue producto de la ayuda que le pidieron los hermanos de Éfeso a las autoridades de Asia. Por la aplicación que le hemos hecho a este pasaje con 2 Corintios 1, verso 8 al 10. Dice el verso 10 en ese pasaje que ya leí. Pablo dice que Dios nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces aquí la forma como habla Pablo en este pasaje de Corintios, relacionándolo con el deseo de él de salir al pueblo, pues parece que él consideraba, según dice Corintios aquí, los ruegos de la,
los consejos, el mensaje en forma de ruegos de las autoridades de Asia de que no se presentara en el teatro, y la acción oportuna de los discípulos de no querer dejar que Pablo saliera al pueblo, como la mano de Dios que lo liberó de tan gran muerte en Éfeso. Luego, haciendo esa interpretación, pues podemos suponer que más bien fue producto de la soberanía de Dios. Dios le colocó en el corazón a los asiarcas que aconsejaran a Pablo que no se presentara. Los hermanos de Éfeso tal vez no tuvieron nada que ver con esta decisión de los asiarcas. Sin embargo, hermano, escúcheme, algunos, bendito sea el Señor, tratadistas, creen que los discípulos efesios no se conformaron con su propia acción de tratar de impedirle, posiblemente hasta por la fuerza, a Pablo que no se presentara en el teatro, y en realidad buscaron ayuda en las autoridades de Asia. Lo cierto, hermano, es que, escúcheme lo que le voy a decir, es que este ruego de, de los asiarcas, de las autoridades de la provincia de Asia a Pablo, debió ser definitivo para, o sea, definitivo argumento para convencer al apóstol que no se presentara en el teatro. ¿Por qué debió de ser definitivo? Más que el esfuerzo de los hermanos de que no saliera, unos impíos como los asiarcas. Sí, dicen los comentaristas que debió ser, algunos comentaristas, el argumento definitivo para que Pablo no saliera al pueblo, porque Pablo se dio cuenta que a pesar de que estas asiarcas o autoridades de Asia o oficiales de Éfeso, como usted los quiera llamar, a pesar de que tenían poder civil para protegerlo, ellos mismos le mandan en forma de ruego o le recomiendan en forma de ruego a Pablo que no se presentara en el teatro. Luego, el riesgo era grande. Ellos tenían autoridad, tenían mejor dicho, bajo su mando, las fuerzas eh, del orden, militares, tal vez para enviarlas al teatro. Y sin embargo, le recomiendan a Pablo que no se presentara. ¿Quiénes eran estas personas, hermano? ¿Quiénes eran estas autoridades que eran sus amigos de Asia? Que dice este versículo 31. Pues ya lo dije, que algunos lo llaman los magistrados y el griego lo llama asiarcas. Eran ciudadanos de considerable riqueza, estos asiarcas, que tenían mucha influencia en Éfeso y que representaban a las ciudades de la provincia de Asia que formaban la denominada asamblea o concilio de la provincia de Asia. Es decir, eran estos asiarcas diputados, delegados de la asamblea o del concilio de esa provincia o de la capital Éfeso. Se dice que eran, escúcheme, la máxima autoridad, estos asiarcas, los líderes de esta asamblea civil de Asia, eran los, ¿cómo decirle?, la máxima autoridad de la provincia, tanto civil como religiosa, cuando no estaba presente el procónsul. O sea, después del procónsul era la máxima autoridad de Éfeso, los asiarcas. Eran autoridades civil, tanto civiles como religiosas. Ahora, ¿cuáles eran las funciones verdaderamente? Bueno, antes de decirle las funciones de los asiarcas, hay que entender que aunque estas autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, llamados asiarcas, que hacían parte de la asamblea civil de la provincia de Asia, eran en realidad, ¿cómo decirle?, personas naturales, nacidas allí en esa provincia, naturales eran efesios.
Sin embargo, a la larga, eran representantes del Imperio Romano, porque esos asiarcas estaban bajo la férula, eh, sometidos a las órdenes de la principal autoridad de la provincia, que era el procónsul, un gobernador romano. Ahora, ¿cuáles eran las funciones de los asiarcas? Eran funciones tanto civiles como religiosas. Ellos gobernaban a ciertos asuntos civiles como presidir o reglamentar los juegos públicos. Los juegos públicos. Esta ciudad era parecida a Atenas. O sea, se promovían mucho los juegos entre el pueblo. Y esa era función civil de los asiarcas. Presidir y reglamentar estos juegos públicos. Pero también tenían funciones religiosas. Ellos gobernaban asuntos religiosos como presidir, liderar los ritos religiosos en el festival, en un festival religioso en honor a los dioses paganos y al emperador, porque allí al emperador se le adoraba como Dios. O sea, existían sumos sacerdotes que organizaban los sacrificios que se ofrecían a los dioses paganos allí en Éfeso y organizaban los sacrificios que se ofrecían en honor al César, al emperador, que lo adoraban, como le digo, como Dios. Precisamente se dice que de estos asiarcas se escogía, se elegía al sumo sacerdote del culto pagano y del culto imperial. Verso 31, ya estamos en la parte final, amado. También dice el verso 31, algunas de las autoridades de Asia que eran amigos de Pablo, que eran sus amigos, dice otra versión, que sentían simpatías hacia Pablo. En verdad, le soy sincero, amado, es muy difícil comprender y hasta explicar cómo algunas autoridades tan influyentes como que eran gobernadores, como le estoy explicando, de asuntos civiles y religiosos, y que eran representantes del emperador romano, allí como los asiarcas. Y no solamente eso, hermano, sino que eran responsables ante el emperador de todo lo que pasaba en Éfeso. Es difícil explicar y entender cómo estas autoridades de tanta influencia y poder pudieran haber sido amistosos con Pablo, amigos de Pablo. Para explicar esto, voy hasta el final de este estudio. Hay por lo menos tres conceptos. Por ejemplo, hay algunos que consideran que estos asiarcas se portaron así, amigables con Pablo, por su desacuerdo con el alboroto y con los motivos para ocasionar, formar ese alboroto provocado por Demetrio y los plateros. Y que se portaron además amigable con Pablo, no solamente porque estaban en desacuerdo con el alboroto y las causas del alboroto, sino por la ilegalidad de ese motín, de ese tumulto que se armó allí en esta ciudad y que llevó a tanta gente amotinada al teatro de Éfeso. Ahora, hay otros estudiosos que consideran que la simpatía, escúcheme con atención para que entienda, que la simpatía de los asiarcas hacia Pablo indica, sugiere que la política imperial en aquel tiempo en realidad no era tan beligerante, tan hostil, tan agresiva con el cristianismo. Y que ese fue el motivo, según los que piensan así, para que las clases, ¿cómo decirle?, más cultas, como a las que pertenecían los asiarcas, las autoridades de Asia, no compartieran la antipatía hacia Pablo
que tenían la plebe supersticiosa de Éfeso. ¿Entendió? Incluso hay un tercer argumento para explicar esta amistad tan difícil de entender de las autoridades de Asia, de la asamblea o concilio civil público de Éfeso hacia Pablo. Y es que y es lo siguiente, algunos piensan que la simpatía de estos asiarcas para con Pablo muestra definitivamente, aleluya, gloria a Dios, que a pesar de los prejuicios que pudieron haber tenido los asiarcas contra Pablo, prejuicios por todas las cosas de los que le acusaba la multitud, hay algo que afirman estos intérpretes. La predicación y el carácter personal del apóstol Pablo permearon aún a los círculos más altos de la sociedad de Éfeso, tanto que le admiraban, aunque no estuvieran con él de acuerdo en muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados, este es un pasaje que tiene mucho fondo, pero tiene pocos datos, aunque es bien detallado e ilustrado y conmovedor, pero el fondo es amplio. Así que por ese motivo tenemos que seguir o terminar esta algarabía, esta revuelta en otro programa, donde veremos ya con detalle el 10º adversario y lo que, ¿cómo decirle? Lo que se tejió antes que apareciera en escena este 10º adversario, que es el escribano de la ciudad de Éfeso, que va a lanzar un discurso ahí en el teatro en Éfeso a esta multitud. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Le invito a estudiar el libro de los Hechos. Es fascinante y sobre todo a amar la palabra de Dios para obedecer al Señor, que es el propósito del estudio bíblico. Oremos, amado. Amado Dios, soberano, Padre celestial. Te doy gracias, Señor, por Padre, estas horas, estos minutos que tú nos brindas, nos das la oportunidad para que a manera de tribuna, a manera de púlpito, aleluya, en este micrófono de estas emisora cristiana, Bellavista Estéreo, podamos promulgar y difundir la sana enseñanza de la Escritura. Padre, que ella produzca la bendición y la edificación en los corazones para lo que tú la inspiraste, Señor,